Antioqueño que antes se llamó Sindicato Antioqueño, pero fue un nombre que yo le puse. Nació como efecto de un ataque masivo que le hicieron empresarios de otras partes del país a la propiedad de las empresas antioqueñas. Y me refiero al grupo gran colombiano de Jaime Michelsen Uribe, al grupo de Ardila Lule, al grupo de Santo Domingo. Cada uno por su lado empezaron a comprar acciones de las empresas y a tratar de apoderarse de las empresas más importantes de Antioquia. Ardila se pudo apoderar de Postobón, Gaseosa Luz. Santo Domingo se pudo quedar con, entre otras cosas, con el Banco Comercial Antioqueño. Y Jaime Michelsen intentó llevarse a las empresas líderes de Antioquia. ¿Cómo? Aprovechando los fondos económicos que tenía en una financiera que ellos tenían, la financiera, la que captaba los fondos en el Banco de Colombia. En esa época, ese banco era Jaime Michelsen Uribe, o después de accionistas liderados por Jaime Michelsen Uribe. Cuando los antioqueños se dieron cuenta que se estaban apoderando, el grupo Antonio se apoderó también de Simesa. Y Jaime Michelsen iba por Sudamericana, iba por Nacional de Chocolates, iba por todas las empresas grandes de Antioquia, Cine Colombia. Entonces, liderados por los empresarios antioqueños, en donde estaban Samuel Muñoz Duque, estaba Jorge Molina Moreno, estaba Gilberto Echeverri Mejía, estaba Fabio Echeverri Correa, estaba el grupo Villa, que eran los de Caribú, y estaba un hombre detrás que era tal vez el hombre más rico de la ciudad, que era ahora me acuerdo el nombre, de la Fraternidad Caritativa de Medellín, que después compró el Colegio San José, se lo regaló al municipio, a ver cómo iban a defenderse. Y ellos empezaron a mirar y crearon una cosa que llamamos nosotros, o que se llamó el enroque. ¿En qué consistía el enroque? En que ellos intercambiaban acciones y cada empresa compraba acciones de la otra empresa, y así sucesivamente hasta que hacían un grupo en donde era impenetrable la entrada de cualquier otra persona. ¿Qué pasó ahí? Llegó un momento en que ya ni Michelsen ni nadie más podía seguir entrando, entonces se juntaron, hicieron un acuerdo para recomprar las acciones que se habían llevado ya de Sudamericana, las cambiaron por otras empresas no estratégicas que tenían los antioqueños. Se las dieron de todos modos perdieron a Cine Colombia y perdieron a Sermunión, que quedaron unas en manos de Michelsen y otras en manos de Santo Domingo. Cuando se estaba buscando la estrategia para defenderse, yo cogí la noticia desde el principio y empecé a cubrirla en el noticiero económico antioqueño, y ahí nació una expresión que yo me inventé, que se habían unido en sindicato para defenderse. Lo llamaba el Sindicato Antioqueño. Y empecé a decirles a estos señores, las vacas sagradas de Antioquia se unieron para defenderse del grupo
de Jaime Miquelsen Uribe y de Julio Mario Santo Domingo, etc. Y de Ardila. Ardila se apoderó después de Coltejer. Eso es otra historia aparte. Y les empecé a decir vacas gradas. Y como se reunían en el Club Unión, empecé a llamarles, al Club Unión lo empecé a llamar el establo de las vacas gradas. El presidente de la Junta Directiva del Club Unión, que era Jaime R. Chavarría, que después fue gobernador, me llamó y me dijo, hombre, te vamos a pedir muy amigablemente que no sigas diciéndole al Club Unión establo, porque no nos gusta. ¿Por qué? No, es que nos huele a boñiga. Bueno, se quedó así el establo de Antioquia, se quedó vacas gradas y se quedó sindicato antioqueño. Después ya formalizado el sindicato antioqueño y terminada en cierta forma entre paréntesis la guerra entre Miquelsen y el grupo antioqueño, se constituyó se cambió el nombre de GEA, de sindicato, por el de GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, que fue mediante una operación que lideró el grupo de empresarios antioqueños, con Nicanor Restrepo, con Jorge Molina, con Samuel Muñoz Duque, con el presidente de Colcafé Calle, y se fortaleció el enroque y siguió simplemente una época, duró 15 o 20 años hasta que llegó Gilinski y les desbarató eso. ¿Qué pasó? Esa fortaleza inicial del enroque se relajó y se fueron desbaratando las posesiones de acciones. Entonces ya no tenían, el enroque ya no hacía mayoría entre sí, y ese hueco lo encontró Gilinski y por ahí se les metió con las sopas, operaciones de acciones abiertas. Y pasó lo que pasó, finalmente se apoderaron de Nacional de Chocolates, Nutresa, y ahora están en el proceso de intercambio de devolución de las acciones que había comprado de Suramericana, que a su vez es el accionista más grande del Banco de Colombia, que era detrás de lo que los Gilinski iba, y que siguen luchando por entrar al Banco de Colombia. Ese es más o menos el resumen de la situación. Y te hago una pregunta adicional. ¿Qué familias iniciaron con el GEA y actualmente cuáles pueden estar vinculadas a este grupo económico? Bueno, básicamente están como familias la de Adolfo Arango, que fueron los iniciadores de Argos. Están los dueños de los empaques, y hay otro que no tiene muchas acciones, tiene el 3%, 4% de cada una de ellas. Manuel Santiago Mejía, el padre. El padre. Padre de Manuel Santiago Mejía. Santiago. Y te voy a decir los nombres de los que los tengo por aquí. Adolfo Arango Montoya, presidente del Grupo Argos; Jorge Molina Moreno, de Sudamericana; Samuel Muñoz Duque,
de Nacional de Chocolates. El Grupo Santo Domingo, la negociación y todas las cosas era dirigido en ese momento por Augusto López Valencia. A raíz de eso quedó vivo un problema y fue el del Banco de Colombia. El Banco de Colombia salió en venta y lo compró el Banco Industrial Colombiano. La parte que se vendió era de Gilinski, pero Gilinski alegó después que había sido tumbado y se creó un lío jurídico muy largo que terminó como a los 4 o 5 años con un acuerdo de amigable componedores. Pero a pesar de que se hizo ese acuerdo, Gilinski quedó con la espinita, que se la sacó ahora, se la está sacando ahora. Y tengo una pregunta, lo que pasa es que para la gente es como difícil interpretar realmente quién es el grupo empresarial antioqueño. De alguna manera ahora están como en el anonimato, es decir, uno solo ve como las figuras responsables o los gerentes de las empresas, ¿cierto? Pero a veces no, o queda digamos como en ciernes la duda o la incertidumbre de a qué junta directivo o a qué personas en específico rinde intereses estas empresas. A ver, se ha operado un cambio muy grande en el esquema de propiedad de las empresas. Antes los dueños eran los accionistas o los fundadores. El señor Pablo Tobón, el señor Echavarría, todas estas cosas. Esos eran los dueños. Y a su vez ellos crearon un sistema de paternalismo social. Uno creó el Hospital San Vicente, el otro el Hospital Pablo Tobón, el Teatro Pablo Tobón Uribe. Eran gente que con su dinero y de sus empresas hacían labor social. Coltejer tenía un barrio para los trabajadores, con escuelas, con supermercados, Fabricato igual, y así sucesivamente. Esa generación, los herederos de esa generación fueron los que me tocó a mí trabajar cuando yo empecé. Adolfo Arango, Samuel Muñoz Duque, Jorge Molina Moreno, eran unos presidentes que en algún sentido tenían fresca la trayectoria de sus antecesores. Estos fueron saliendo, se murieron o los cambiaron o se acabaron, y ya entró una generación distinta que ya no son presidentes, dueños, sino administradores. Y como administradores, siendo administradores, fue que nació el GEA, para defender la propiedad, y los pequeños accionistas, que eran la fortaleza de los anteriores, se fueron reduciendo con la concentración del poder de las acciones por parte de los grandes grupos. Entonces eso fue lo que acabó con el pequeño accionista, porque las utilidades de las empresas, que se debían repartir en una proporción alta para los accionistas, se capitalizaron, y con eso se fue haciendo un crecimiento dinámico de las empresas, creando más empresas o comprando más empresas, aumentando el número de centros de producción y creando un sistema de administración como una mayordomía, como en las fincas. Tú eres dueño de una finca, pero tienes un mayordomo que administra. Eso fue lo que pasó. Y esos mayordomos, en algún sentido, se excedieron en algunos cuidados o en algunas preventas y en algunas cosas que debilitaron un poco la fortaleza de las empresas, dándole entrada a inversionistas de afuera que venían en busca de rentabilidades. Como el Banco Mundial, por ejemplo. No, el Banco Mundial no tiene nada que ver con eso, sino los privados. Los privados. ¿Qué pasaba? Como el valor de las acciones en bolsa
era tan bajito, no reflejaba el valor real de las empresas. Entonces, con la legislación que existe, uno compra o vende acciones con base en la fluctuación del precio en bolsa. Y ese precio en bolsa no refleja el valor real de la compañía, está muy por debajo. Entonces sobre eso fue que se aprovecharon los inversionistas y los fondos para adquirir más acciones a bajo precio. Entonces este vino les ofreció un precio más alto, algunos vendieron al principio y después me ofrecieron un precio más alto por el resto y se creó un conflicto ya mayor, distinto. Pero bueno, salieron de eso y finalmente se llegó a la negociación final de que se quedaban con las acciones de Nutresa y ellos devolvían las acciones que habían comprado de Sudamericana y de Argos. Pero se desbarataba en cierta forma el GEA como conglomerado. Ya cada quien iba por su lado. O sea que hoy podríamos interpretar o decir que el GEA es tan endeble que con una administración, por ejemplo, de Quintero, o la puja que está iniciando Gilinski con ayuda de los árabes, logró de alguna manera desestabilizar a este grupo financiero que hasta 2017 el estudio de Julio Silva Colmenares decía que era los que tenían más activos en Colombia, más que por encima de todos los otros grupos económicos. Sí, a ver, lo de Quintero simplemente fue una estrategia para desacreditar a los empresarios antioqueños que en cierta forma tenían dominio sobre muchas de las empresas y de los negocios de empresas públicas. Con lo de Hidroituango hicieron igual, desacreditaron a los constructores de Hidroituango para quitar de ahí a los constructores que eran antioqueños, con concreto básicamente que eran el mayor accionista. Entonces, con eso debilitaron un poquito a los empresarios porque los ingresos que obtenían de los negocios que hacían con las empresas del Estado se acabaron y eso debilitó en cierta forma a los antioqueños. Pero lo más grave fue que Quintero desarrolló una estrategia de desprestigio de los antioqueños, que es lo que le ha valido el rechazo unánime de la mayoría de la gente y seguramente en las elecciones de octubre de este año va a aparecer alguna respuesta a eso que pasó, ojalá. Y eso permitió también que el grupo quedara debilitado, pero las empresas en sí siguieron para adelante, Argos siguió para adelante y Suramericana tiene ahora el problema de la reforma de los fondos, del sistema de salud, que seguramente la va a afectar mucho. Y queda pendiente el tema de los fondos de cesantías, de la plata de los fondos de cesantías, que es una millonada de plata que manejan las EPS, que manejan los fondos, que son los que cubren los costos de la salud. No sé qué va a pasar ahí si la reforma de la salud sale, como está, se ajusta mucho la atención a la salud seguramente. Pero bueno, es un tema que se presta para la especulación y yo creo que no es bueno hacer especulación electiva. Vamos a ver qué pasa si en el Congreso pasa eso o no pasa. ¿Qué grupos económicos reconoces o identificas acá en Antioquia, en nuestra región, empujando de pronto por los intereses de la administración pública? Y si de alguna manera u otra ellos han incidido en captura del Estado, por ejemplo financiando candidatos y luego que los contratos se dirijan hacia ellos, o cómo analizás o ves vos ese tejemaneje de lo público entre el sector privado y el público. A ver, ya eso de que yo te apoyo y me das contratos, eso ha perdido vigencia con el problema que se presentó con Petro y las consecuencias que va teniendo ese problema. Entonces ya las empresas, los grandes grupos apoyan candidatos, pero por igual, más por un ejercicio pues político, pero no tanto por el interés de que les den contratos.
Lo de los contratos a futuro van a depender mucho, no tanto de la mermelada como dependió hasta hace poco, sino de la eficiencia. Quintero ha traído empresas de otros países para competir con precios y todas esas cosas, pero eso va a salir mal al final. Puede que algunas salgan bien y todas esas cosas, pero eso al final no. Cuando terminen las elecciones va a haber un nuevo mapa político y ahí se va a establecer qué estrategia se va a seguir. Finalmente, ¿cuál es la estrategia? Actuar decentemente por todos los lados, eliminar las presiones políticas en ambas direcciones, del sector privado hacia el sector público, del sector público hacia el sector privado, para que la justicia pueda actuar. Y cuando hablo de justicia es que la fiscalía y todas las IAS puedan actuar sin las presiones. El problema es que la corrupción nos tiene tan impregnados que va a ser muy difícil de contarlo. Y los grupos subversivos están tan posicionados y han tenido tanta fortaleza con el gobierno, han encontrado tanta fortaleza en el gobierno de Petro, que va a ser muy difícil desmontar lo que están haciendo ahora, que es en el sur del país, por ejemplo, en el Cauca. Lo que están haciendo es atroz y va a ser muy difícil dominarlos cuando han quitado del ejército a los generales más veteranos y han puesto gente nueva y los tienen muy maniatados. Entonces eso tampoco lo entiende uno. Y sacan de la cárcel a gente y las ponen de gestores de paz cuando son asesinos. Yo no sé, a mí eso no me cuadra. Esas son las cosas que la historia tiene que ir juzgando. Te hago una pregunta. De alguna manera nuestras democracias están empeñadas porque los grupos financieros a veces pareciera que tenieran el control y más peso hasta que las castas políticas. ¿Por qué pongo yo ese ejemplo? Si uno mira, por ejemplo, Gilinski financió a Quintero y también financió al actual presidente. Y, por ejemplo, a Fico lo ha financiado el Grupo Empresarial Antioqueño. Eso no hace que a futuro, cuando queden electos, ellos tengan que rendir de alguna manera pleitesía o rendir intereses a esos grupos que anteriormente los financiaron. Seguramente sí, pero hay que entender que la economía, en términos generales, funciona a esa base de las guerras. ¿Por qué Estados Unidos, o por qué Rusia, o por qué la Comunidad Económica Europea apoya las guerras? Porque las empresas americanas o europeas o rusas, lo que sea, se financian es con el producido del material de guerra. Eso dentro del Producto Interno Bruto de cada nación ejerce un peso muy grande. Entonces, cuando no haya guerras, hay crisis económica en cierta forma, porque la economía no se mueve. Construir aviones a marchas forzadas como tuvo que hacer Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, o construir misiles, o construir aviones, o construir elementos de guerra como se está haciendo ahora para atender la guerra de Ucrania y todas esas cosas, eso mueve la economía. Desafortunadamente es así. Y cuando uno estudia las bases de la economía entiende que el ingreso por las guerras, que al final destruyen tantas ciudades, pero a la vez abren puestos de trabajo para la reconstrucción. Y esa reconstrucción mueve las empresas que producen materiales de construcción. Entonces se pasa de la inversión en material de guerra en inversión en material de reconstrucción después. Si eso no existe, entonces habría que inventar otras formas de generar riqueza. Entonces la destrucción genera ese tipo de riqueza, desafortunadamente, con las pérdidas que sabemos. Entonces, ¿qué pasa después de elecciones? Hay un nuevo mapa político seguramente. El presidente Petro, yo digo, la izquierda subió al poder después de 60 años de luchar por coger el poder. Yo no creo que lo vaya a soltar así de fácil,
después de 60 años de lucha de la izquierda. Entonces, a mí me parece que cualquier cosa va a hacer Petro por mantener a la izquierda en el poder. Entonces, cualquier cosa es lo que está haciendo ahora, hermano. Como anuncia en Buenaventura pagarle 1.000 pesos a cada muchacho de los que están en las bandas para que deje de delinquir, ¿no? Métalo a la cárcel, se acabó el problema. Entonces, cuando la justicia se desilvana de esa forma, cualquier otra cosa puede suceder. Y estando la izquierda en el poder, no van a entregarlo así de fácil. Cualquier cosa hacen pues, para mantenerse. Ojalá pues no se conduzca a una guerra civil, que es a lo que generalmente conducen esas situaciones. ¿Entre qué luces y qué sombras se ha movido el GEA y en general los grupos económicos? Es decir, ¿qué tanto positivo le han aportado ellos a la región y en qué irregularidades de pronto también han incurrido que han afectado directamente a la población civil? Hablemos de las irregularidades. La única irregularidad que yo le vería a los grupos económicos, a las empresas económicas, es que la parte social la han dispersado demasiado en aspectos muy centrados en pequeñas comunidades y tal vez se han olvidado de la gran masa de pobres que hay en el país. El problema rural es muy grande, pero las empresas ahí, ¿qué pueden hacer? Pagar impuestos para que el gobierno los invierta bien, y si el gobierno no los invierte bien, se los roba, entonces eso se pierde. Al otro lado, lo bueno, han mantenido empleo, han creado nuevas empresas, han ensanchado las que tienen, el sector comercio le da el 60% de empleo al país, tanto el comercio formal como el comercio informal, que es muy grande. Entonces, han hecho un esfuerzo por mantener ese empleo, a pesar de las contradicciones que encuentran en la legislación y en las medidas del gobierno, los acuerdos comerciales desequilibrados, la falta de seguridad, porque una empresa sin seguridad tampoco puede producir adecuadamente. Todas esas cosas las han afectado, pero sin embargo siguen creando empleo. Las universidades han hecho esfuerzos por preparar gente, se han equivocado infinitamente preparando gente diferente a la que necesita el mercado. El mercado necesita gente que sepa hacer, no teóricos que no han hecho un botón, que no han hecho nada. Entonces ahí viene una teoría que es muy mía, y es de que las universidades tienen que mirar más el mercado que necesitan el mercado y cambiar. Yo quisiera ver ideas o teorías que compitan por un premio Nobel de economía. No hay. Cómo se maneja la economía subterránea, que es la que está dominando los negocios en el país, la economía del narcotráfico, todo es subterránea. Eso tiene que flotar y ser positivo. Todos los días se inventan drogas nuevas y el comercio de drogas está acá. La juventud ya no quiere estudiar más, sale de la universidad y no encuentra puestos de trabajo porque no están preparados para lo que el mundo necesita. Entonces eso va creciendo como espuma. El problema es cómo detener ese crecimiento negativo de las bandas delincuenciales. En Estados Unidos uno ve cómo aumenta el negocio de armas. Y uno ve aquí que hacen una batida y recogen armas a toneladas, acostalados. ¿Por qué? Porque la corrupción ha entrado a las entidades que tienen que controlar las armas y corrompen esas cosas. Entonces, mientras no exista esa ética
que nace en el hogar, y ya en el hogar no existe la disciplina hogareña que existía en la época de nosotros. Entonces es un problema difícil de solucionar si no se soluciona en la raíz. ¿Cuál es la raíz? El hogar. Y como ya no hay hogares, ya los niños no están bajo la tutela de los papás, sino del servicio doméstico, porque las mamás están trabajando también. Entonces el problema es complejo. ¿Qué realmente o qué poder tiene en la actualidad, por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño políticamente? Si tienen hechos con la fuerza pública, económicamente, mediáticamente, ¿cómo lo analizas? O si por el contrario consideras que ha habido una campaña de desprestigio. A ver, es poco lo que pueden hacer los empresarios privados en ese sentido. ¿Por qué? Porque los empresarios privados no se están metiendo en la actividad política. Tú no ves que nombran a un empresario ministro de nada, sino que son los mismos políticos que se turnan ahí. Entonces, mientras eso no se haga, y no se va a hacer en este gobierno, no hay esperanzas de que el empresariado pueda decir políticamente vamos a hacer esto. Mira lo que le está pasando a Trump en Estados Unidos, un empresario riquísimo, riquísimo, pero maneja mal las cosas también. Aquí puede que tengamos más ética, que el empresariado tenga más ética, pero de nada le sirve esa mayor ética que tengan frente a la corrupción que encuentran todas las ventanillas del Estado. Entonces, mientras no se solucione el problema de justicia, en donde se castigue a los infractores de la ley, y no se solucione el problema de corrupción, en donde se le tapone la entrada a los corruptos, se castigue a los evasores, se castigue a los que pervierten a los empresarios o a los empleados con dádivas, con mermelada, eso no se va a solucionar. Entonces no hay un panorama positivo que nos diga en poco tiempo esto va a cambiar. Eso no lo cambia sino una generación son 40, 50 años. ¿Qué rol, por ejemplo, juega Manuel Santiago Mejía en la conformación del grupo empresarial antioqueño? Es un líder muy opaco en el sentido de que no es visible. Tiene mucho poder porque no en cuanto a la cantidad de acciones que tenga de los otros tipos, sino porque es hijo de uno que fue un ícono aquí en Antioquia y en el país, al lado de Guti Gutiérrez, al lado de Jorge Molina, al lado de Nicanor Restrepo y todas las cosas. Pero Manuel Santiago para mí es un empresario muy exitoso. Tiene 5 líneas de negocios muy eficientes. La electrónica, las motocicletas, los almacenes de cadena de productos del hogar, venden costalados de plata, pero esa plata él hace muchas obras. Patrocina la Congregación Mariana, que es una empresa de bienestar, de beneficencia muy grande, pero no es el que pone o quita gobernadores, pone o quita alcaldes. Esta vez no están dando el apoyo que daban antes por todas las cosas que pasaron con Quintero. Entonces están cuidando mucho de ganarse una calificación de actividad política que no les interesa ahora. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de la Agenda 2040
y de lo que incidió también anteriormente con Antioquia, la mejor esquina de América. Son sueños hechos por gente muy preparada en mirar hacia cómo llegar hacia el futuro, pero eso necesita, después del sueño, despertar a las realidades, cómo hacerlo. En los dos últimos gobiernos hemos visto el avance en obras públicas, sobre todo en vías. Aquí nunca nos habíamos soñado tener unas vías como las que estamos teniendo ahora. La vía al mar, el túnel del Toyo, las vías hacia Buenaventura, toda esta cosa, son avances muy grandes, demasiado grandes. Nunca nos soñamos ir a Puerto de Río en 2 horas, ya se puede ir en Puerto de Río en 2 horas. Demoraba unos 6 horas antes. Nunca nos soñamos pasar Cisneros de largo. Había que pasar por el centro de Cisneros y eso era una tragedia. Ahora se pasa de largo con los 2 túneles que hicieron en la quiebra. Hay problemas muy graves con vías como la Llano, Bogotá, Villavicencio, que fue la primera gran vía que se hizo en una época en que estaba empezando apenas a hablar de eso. Bogotá está tratando de hacer un metro, aquí lo hicimos hace 40 años, ya casi 30 años. Allá van a parar 20, 30, 40 años antes de poder inaugurar el metro, porque todo el mundo le atraviesa palo al metro de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Muchas ideas, mucha gente que piensa que se puede hacer, muchos planes de desarrollo, pero no hay ejecución. La prueba es que solamente el 15-20% del presupuesto de lo presupuestado ha sido ejecutado a esta altura del año, cuando se deben hacer muchas más obras. ¿Por qué no se ejecutan? Por la tramitocracia, la tramitología que hacen. ¿Y por qué no hay las mermeladas que se daban antes? O no se están dando a los que hay que darles, a los que habría que darles. Ahí estamos en ese lío ahora de lo que entró a las campañas electorales de narcotráfico. Si el narcotráfico sigue influyendo como está influyendo, van a haber problemas iguales. Entonces, esos grandes programas, Antioquia 2020, 2040, todas esas cosas, eso queda en el papel. Mientras no surjan líderes que capitalicen esas ideas y ellos por su cuenta desarrollan esos proyectos como lo están haciendo algunos antioqueños con los puertos en Morabá, eso no va a ningún Pereira. No hay líderes que catalicen el descontento que hay con lo que está haciendo el gobierno actual. Entonces ese gobierno se va a perpetuar así, porque no hay líderes, no hay liderazgo por fuera. Y si aparecen líderes, seguramente les va a pasar lo que está pasando en el Ecuador, los matan. El problema es grave. Ya de los grupos económicos. Entonces los grupos económicos matan. Ahí no hay ninguna esperanza. La prensa y en general el periodismo está trabajando con base en los intereses de esos grupos económicos. La posición de los grandes medios y las grandes cadenas está asignada por la propiedad del medio. El propietario del medio, el señor presidente del Grupo Aval, acaba de sufrir una sanción muy grande de Estados Unidos por los problemas con Odebrecht. Ellos orquestaron el pago de comisiones para la adjudicación de contratos. El tiempo, propiedad ahora de otros, ya no es de unas familias, sino de unos grupos económicos. La República, el colombiano ha entrado a ser propiedad de empresarios antioqueños
es igual. Entonces el periodismo ha perdido esa fuerza. Y la ha perdido, yo no digo que porque la libertad de prensa está coaccionada, sino porque la libertad de propiedad se acabó, porque ya es propiedad de unos grupos, y esos grupos están... ¿Qué semana a semana es un vocero del grupo Gilinski? Vicky Dávila es un vocero de lo que es la Fiscalía y Gilinski. Entonces, toda esa cosa, ¿no? Periodismo libre no hay. La libertad del periodista termina el día del pago. Es decir, somos un país sin identidad. La perdimos, la perdimos. Tenemos identidad de traquetos, de tramposos, de mermelados, todo el mundo. Y los pocos que son buenas personas los tienen agazapados, o están agazapados, no despiertan. No hay liderazgo, aquí no hay liderazgo de nada. Liderazgo antioqueño, no. Que vamos a hacer Antioquia independiente, República independiente. Muere, eso no sirve, eso no da, mientras no haya líderes. Y uno ve en los que están aspirando al Congreso no hay líderes. Uribe, que era un líder, lo tienen apabullado, lo tienen silenciado con las investigaciones de parapolítica y todas esas cosas. Lleras, ahí está, sin poder hacer nada. Galán, menos. Fico, no, por Dios. Que no hay líderes, es que no hay. Los últimos líderes que hubo en Antioquia desaparecieron. Fabio Echeverri Correa, el presidente nacional de Chocolates, Calle, toda esa gente desapareció. Tú me hablabas ahora de Santiago Mejía, no es líder. ¿Dónde lo veo yo con una bandera diciendo, movilizando a los antioqueños, vamos a hacer esto? No hay. Mientras no haya líderes, ni en el hogar siquiera, menos en las ciudades, vamos a seguir así. Noticiero que siguió mucho. Yo iba a escribir otro libro sobre la crisis del GEA con la llegada de Gilinski, pero terminé decidiendo no hacerlo porque encontré problemas éticos. ¿Qué problemas éticos? En alguna forma, todos estos empresarios me apoyaron mucho a mí con el noticiero por otras razones, ¿cierto? Entonces yo no podía hacer un juicio imparcial. Gilinski es un inversionista, que es contrario a decir que es un industrial. ¿Cuál es la diferencia? El industrial crea producto. El inversionista genera utilidades, hace inversiones para generar utilidades y las mantiene o las vende, o vendiendo y comprando es que las utilidades. No, el único grupo inversionista es Gilinski. Los otros inversionistas son los fondos. Los fondos, ¿qué hacen? Con la plata de las pensiones invierten en acciones o invierten en bonos o invierten en especies rentables y venden.
O sea que, por ejemplo, el GEA con Protección o Sarmiento Angulo con Porvenir hacen ese tipo. Ese es el negocio de ellos. O sea, utilizan las pensiones para. Las tienen que invertir para conseguir rentabilidad y poder aumentar el valor del fondo y mantener el nivel de pensiones que pagan. Yo soy pensionado, por ejemplo. De un fondo privado, Sí, de protección. sí. Y a veces no puede ocurrir que por esas como especie de especulación la gente se quede sin pensión. Pues. Ocurrió en Chile, y bueno, en Argentina ocurrió que los fondos se quedaron sin plata. Y aquí podría ocurrir también. Aquí podría ocurrir también. Petro quería esa plata para invertirla y no lo han dejado.